Ya le mostramos ese panorama. Salga con precaución, tome su tiempo, también en las calles, no transite con velocidad. Ya las autoridades están lanzando esas advertencias de tránsito complicado en distintas partes, así es que por favor vaya con cuidado. Y nos vamos rápidamente con los titulares de la información. Seguimos analizando las noticias de Guatemala y el mundo. Con el paso de los días surgen más dudas de quiénes son las verdaderas cabezas de la telaraña de defraudación tributaria. Ayer reapareció Roxana Valdetti, quien en conferencia de prensa no logró dejar en claro qué ocurrió con su hombre de confianza. Bueno, y lo más curioso de la conferencia de Roxana Valdetti ocurrió cuando luego de su salida abruptamente olvida el guión estructurado con el cual respondió a los periodistas, como si ella misma no hubiese vivido todo lo que ocurrió en su viaje y retorno de Corea del Sur. Rumores de la salida del partido oficial de Alejandro Sinibaldi se confirmaron cuando él mismo anunció su renuncia al Partido Patriota, exponiendo cómo las pugnas a lo interno del gobierno destruyeron los principios e ideales con los que inició el Partido Patriota. ¿Podrían haber más deserciones? Y más unidos que nunca afirman estar los secretarios departamentales del Partido Patriota tras la salida de Alejandro Sinibaldi. El comité ejecutivo asegura que Sinibaldi no les aclaró que dejaría la organización. Aún analizan quién será el relevo. Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza sigue sufriendo bajas. Ahora pierden al candidato a la alcaldía de San Benito Petén, quien tras su salida se suma al partido líder, asegurando que la estructura del Partido Rojo lo convenció. Bueno, y en noticias internacionales, los cadáveres de 24 inmigrantes del último naufragio en el canal de Sicilia y 27 supervivientes llegan al puerto de La Valeta a bordo de una embarcación de la Guardia Costera italiana. Esto después del mayor desastre, que involucraba a migrantes que iban a bordo de un barco. Además, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destacó hoy en rueda de prensa la importancia de lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, para cuya realización se mostró partidario de avanzar junto a Brasil en el tema. Bueno, y fíjese que Latinoamérica fue en el 2014 la región más peligrosa para los activistas medioambientales tras el asesinato de 87 personas. Esto según un informe publicado el lunes por la organización británica Global Witness. De tristezas, ni de lágrimas, ni nada. Más triste que la separación. Prensa y el Byte. Las inolvidables también estarán presentes esta mañana. Yo sabía. Más trágico que la candidatura de Sinibaldi. Porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó. Nada más, todo esto y mucho más. Enseguida un analista nos acompaña para seguir abordando el tema del caso de defraudación tributaria y las repercusiones, por supuesto, al gabinete. Exactamente, lo que podría repercutir en el Ejecutivo, esto en unos minutitos, pero vamos entonces a seguir repasando lo que nos trae Prensa Libre esta mañana. Sinibaldi abandona el Partido Patriota. Dirigencia señala al exministro de traidor al partido. Respuestas de vicepresidenta no convencen. Se desconoce el paradero de Juan Carlos Monzón. Cisma en el oficialismo y además algunos otros temas analizados, pero el principal es este. Hay algunas otras noticias en el interior de Prensa Libre. Vemos ahí lo que nos dice: la juventud es el motor de cambio de este país. Es una entrevista que se le hace a Pedro Cruz, que encabeza movimientos de jóvenes en nuestro país. Nuevas generaciones son usadas por partidos para pegar calcomanías. La juventud comienza a mostrar que es un sector poblacional que tiene una actitud proactiva frente al proceso electoral. En otros temas importantes, también a esta hora de la mañana tenemos otras noticias, y es que 1.133 vehículos se robaron en 3 meses. Bandas llevan autos a El Salvador, Belice y México. También temas de seguridad que siguen preocupando en el país. Policía investiga 2 estructuras que se dedicaban a la apropiación de vehículos y motos. Y otra noticia que repasamos en Prensa Libre, sí, vuelta de página, 2 motoristas pierden la vida. Percances se dan en ruta interamericana. Uno de los pilotos habría sido arrollado por un bus. El chofer huyó. Bueno, son algunas de las noticias más relevantes que esta mañana estamos analizando en esta edición de Prensa Libre. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Nosotros continuamos con más a esta hora y por supuesto que seguimos viendo algunos de los momentos más importantes de esta conferencia de prensa.
cuando la vicepresidenta Roxana Baldetti aparecía nuevamente ante los periodistas y respondía a varios interrogantes. Exactamente, y una de esas preguntas, esas dudas que tenían ciudadanos guatemaltecos es, ¿será que va a renunciar la vicepresidenta? El presidente ya había adelantado que él no le estaría pidiendo su renuncia y ayer ella en esta conferencia de prensa confirmaba lo siguiente. Y la tercera, que si voy a dimitir al cargo, no sé por qué voy a dimitir al cargo, porque ya les contestó el fiscal del Ministerio Público, no sé si tenemos ese audio, yo se los quiero poner, para que oigan lo que él dice. Por favor. Las personas que nosotros presentamos ante la justicia son las personas que tenemos nosotros elementos probatorios para decir participó en el hecho delictivo. Yo creo que el nombre de la vicepresidenta en este momento sale sobrando porque no es parte de esta estructura que fue presentada ante la justicia. Gracias. Bueno, la situación es esta, justamente la vamos a seguir abordando. Recién teníamos a Renzo Rosal, analista político, que nos daba algunos puntos de vista de esta situación, de esta coyuntura tan compleja que está viviendo hoy el gobierno, pero seguimos sumando respuestas esta mañana. Exactamente. ¿Qué repercusiones en materia legal podría tener este escándalo en ASAT? Y también, bueno, las respuestas y la actuación de nuestra vicepresidenta ante todo esto. Esta mañana le damos la bienvenida al licenciado, abogado Omar Barrios. Omar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la pregunta es, ¿renunciará, no renunciará la vicepresidenta? En el caso de hacerlo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento legal que corresponde y que debe continuar en el caso de una destitución? Hay muchos temas que se desprenden de esta posibilidad, pero al parecer no va a renunciar, según lo que acaba de decir. Bueno, las notas que se ven en prensa y en los medios de comunicación establecen que no va a renunciar y que el presidente no le puede pedir renuncia. Y eso sí es cierto, o sea, el presidente legalmente, ¿verdad? Legalmente no le puede solicitar la renuncia porque presidencia y vicepresidencia son electos en conjunto, pero el objetivo es de que funcionen hasta cierto punto con independencia, porque no debemos olvidar que la función de la vicepresidencia es sustituir cuando sea necesario al presidente. Ahora, ¿debería renunciar? Sí, por muchos motivos, moral, probidad, ética, establecer un orden constitucional adecuado, crea mucha inestabilidad, transparentar el proceso de elección, pero obligarla a renunciar no se puede. Pedirle los ciudadanos, la renuncia sí se puede, porque el derecho de petición constitucional no tiene ninguna limitación, se le puede solicitar, pero siempre va a ser decisión de ella. Destituirla, el Congreso de la República no puede, no hay un fundamento. Hay dos aspectos para poder destituir al presidente, pero no se previó en el marco constitucional poder destituir al vicepresidente, porque su objetivo, como le decía al inicio, era sustituirlo. Al presidente en caso de... En caso de, o sea, pasa que el sistema no está diseñado para que la vicepresidencia tenga tanta injerencia en la estructura. El sistema no diseñó que pudiera participar en una estructura presuntamente de este tamaño de crimen organizado. Entonces, la idea es de que el vicepresidente esté listo para cuando el presidente se enferme o el presidente cometa un error. Pero no se dejó previsto. Que es muy distinto en el caso de los ministros, donde Correcto. han sido elegidos por el propio presidente, Claro, digamos, pero y el gabinete Congreso tiene la libertad de pedir o no y el la Congreso separación los del puede, cargo. correcto, y usted lo cita bien, porque el Congreso sí los puede interpelar, pero el Congreso no podría destituir al presidente. Hablábamos ayer con unos colegas en una reunión de emergencia que existe un procedimiento consultivo para que el Congreso pudiera preguntarle a la población si quieren destituir al presidente o vicepresidente, pero sería eso, un proceso consultivo, una opinión. Claro. No tengo un marco legal técnico para poder destituir, tiene que ser una decisión de ella directamente. Ahora, escuchaba ayer también en ciertos medios declaraciones que se recuerdan el caso de Rodrigo Rosenberg cuando acusaba entonces al presidente Colom de haberlo mandado a matar, ¿no? Y en ese caso salía Otto Pérez junto a Baldetti diciéndole, bueno, el presidente Colom debería renunciar a su cargo por estar tan siquiera en estas sospechas, pero están manejando esta doble moral ahora donde no están renunciando. Correcto. Y es que en el tema político es bien delicado, porque si me señalan a mí, la presunción de inocencia mía es absoluta, pero solo tener la sospecha de que alguien que representa la estructura de unidad del Estado, solo la simple sospecha, la presunción de inocencia se maneja distinto con el ámbito político. No está diseñado para que Guatemala pueda soportar un vicepresidente que ya tiene un total rechazo de la población, de las mismas estructuras de los demás partidos políticos. Crea un sismo inconveniente y da hasta temores de que
ciertos ámbitos oscuros que existen siempre entre las estructuras estatales puedan generar algún distractor que pueda ser muy lamentable para la sociedad guatemalteca con tal de poder bajarle un poquito el tono a lo presente. La verdad que la vicepresidenta tendría que acudir a la lógica y ayudarle al sistema, en especial a su partido, que sería renunciando. Pero expliquemos por qué no renuncia. No renuncia. O sea, ¿por qué no le conviene renunciar? ¿Por qué no le conviene renunciar? Si lo vemos desde el marco de la estructura, presuntamente de cierta participación, pierden inmunidad personal de forma inmediata. Ella cuando deje el cargo, el 14 de enero del 2016, se le activa la inmunidad del Parlamento Centroamericano, porque el artículo 27 del Tratado del Parlacén le permite gozar de una inmunidad, es como una extensión adicional. Si ella renuncia ahorita, como lo que establece el Tratado del Parlacén es de que cuando se termine el mandato, no va a gozar de inmunidad personal desde ahorita hasta que tome posesión dentro del Parlacén. Si realmente participa dentro de la estructura, lo comentábamos ayer de nuevo con estos colegas, es definitivamente que las acciones se tienen que seguir en el orden, se tienen que seguir. Pero no renuncia porque ya sabe que perdería la inmunidad. Ahora, una salida enormemente buena para ella, si no está realmente involucrada, lo cual yo veo improbable, pero pensemos lo que no está, es renunciar, o sea, transparentar y decir, mire, aquí está mi cargo, aquí está mi boleto aéreo, aquí está el registro de vuelo, aquí está mi salida y mi horario, yo no tengo nada que ocultar. Pero lo que pasa es que las simples declaraciones de ella ya presumen una obstrucción a la justicia, ya que esto es delincuencia organizada, lo que hay. O sea, se está saltando hacia esa área, ya no a un simple encubrimiento propio o una cooperación para la evasión, porque he escuchado mucha gente que no ha citado eso. Todo el mundo está en encubrimiento propio. No, esto al ser una estructura de delincuencia organizada, te tocan los delitos de la ley contra la delincuencia organizada y hay obstrucción a la justicia. Ella dice, yo lo llamo, él no sabe y yo le aviso. Que precisamente es una de las intervenciones y declaraciones que queremos colocar ahora en pantalla, Omar, lo que ella decía respecto a solicitarle la renuncia a su ex secretario privado. Escuchemos. Carlos Monzón. Entonces, cuando lo tengamos, sí, el momento en que ella dice que lo llamó inmediatamente, es más, prácticamente dice, yo fui la que le informé de lo que estaba pasando. Yo no lo sabía. ¿Verdad? Que él no sabía. Y comentábamos, o sea, ¿qué procedería? Y cuando ella se entera lo que está pasando, legalmente, ¿qué debió haber hecho Roxana? Correcto. Escuchémoslo. Ahí está, listo. Primero, no era dinero del Estado. Segundo, ¿qué me iba a imaginar yo? ¿Qué me iba a imaginar yo que mientras me estaban imponiendo una toga, yo tenía que investigar al otro que tenía a la par hasta dónde iba a dormir? No me lo hubiera imaginado jamás. Llamo a Juan Carlos a su teléfono, me contesta al teléfono y le digo que sí él sabe lo que está pasando en Guatemala y me dice que no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Sobre el paradero de Juan Carlos Monzón, creo que son otras instancias las que tienen que investigar dónde está él. Si hay una orden de captura internacional, no lo sé. De las muchas propiedades, yo creo que es él el que tiene que dar cuentas de eso ante la justicia y cuando se presente. Cuando aquí era de noche, a mí me imponen la toga con el doctorado. Él había dicho que tenía otros compromisos y que no me podía acompañar en toda mi agenda. Entonces habíamos acordado que él estaba en la universidad en el momento de la toga y que después él hacía sus cosas personales. Cuando allá era de noche, aquí era de día y eso lo pueden corroborar en cualquier reloj mundial. Bien, ya está bien. Bueno, la respuesta en relación a este tema y de paso aprovecho para preguntarte, dentro de la línea o de estas escuchas telefónicas se empiezan a mencionar a estos personajes, la 2, el presidente, la R. ¿Tiene esto algún tipo de validez o no? Porque ya habíamos escuchado, ella reafirma que obviamente en la conferencia que daba la CICIG, decía puntualmente que el nombre de la vicepresidenta en este caso venía sobrando, ¿no? Porque estaba fuera de cualquier tipo de vinculación. Pero ¿qué peso, qué validez puede llegar a tener este tipo de datos que aparecen en estas escuchas que hemos tenido? Solo depende de que alguno de los involucrados pudiera hacer algún tipo de declaración y revelara de quién se trata o no. No necesariamente, para eso hay cierto tipo de peritajes que se hacen a nivel de crimen organizado que pueden determinar el término la señora, el término 2, el término la jefa, realmente qué representan. El crimen organizado se comunica a través de claves. Lo que vemos es un descaro y una ironía con otro tipo de participantes al escuchar.